de dar la bienvenida al profesor García Delgado. El profesor García Delgado, que es muy amigo de la Universidad de Murcia, muy amigo del Colegio de Economistas. Yo creo que eso sería lo que mejor lo define y por lo que podemos traerlo, ¿no? El profesor García Delgado es, si me permite una pequeña presentación, es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Es titular actualmente de la cátedra de la Caixa de Economía y Sociedad. Ha sido durante 10 años rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del 95 al 2005. Es presidente de su creación del 2011 del Círculo Cívico de Opinión. Ha sido asimismo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid, director del Instituto Universitario de la Fundación e Investigación Ortega y Gasset, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2001, es fundador de la revista de Investigaciones Económicas y revista de Economía Aplicada, es autor de un buen número de obras sobre el proceso de modernización económica en Europa y en España, publicadas por prestigiosas editoriales. Ha dirigido para Fundación Telefónica una investigación sobre el valor económico de la lengua española, con 14 títulos publicados que ha presentado en las principales capitales de España y América Latina. Si me permite, Español, lengua global, la economía, que la verdad es una puesta en valor del idioma, cosa que es difícil de observar en esta época, y no voy a entrar en temas políticos, pero es difícil de observar. Yo creo que el profesor García Delgado, el valorar el español e intentar además, conseguir cuantificar sus aportaciones al producto interior, yo creo que es algo digno de reseñar y de alabanza. Es miembro del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios desde 2015, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, Alicante, Zaragoza, Murcia, en la que estuvimos presentes con los profesores que aquí nos acompañan esta noche, y Lima. En el 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales. En 2016 el Premio de Economía Rey Juan Carlos, y en el 2018, acto al que tuvimos el honor de acompañarle, fue nombrado colegiado de honor por el Colegio de Economistas de Madrid, hace muy recientemente, la semana pasada, ¿no? Si no recuerdo mal, cuando estuvimos allí. Tiene estudios sobre economía general, estructura del bienestar, población, transición y democracia, tercer sector, últimamente también sobre el sector energético y desarrollo tecnológico. Y desde luego no olvido, yo creo que su obra, o por lo que lo conocemos, los que nos dedicamos inicialmente, aunque fuera a la economía general, las lecciones de economía española, que desde el año 95 está funcionando por ahí, ¿no? Y va, si no me equivoco, en la 13ª edición, ¿no? Que es del 2017, si me apunte, ¿no? Es decir, que yo creo que es todo un honor y un lujo que nos acompañe el profesor García Delgado. Yo le agradezco porque además hoy hemos tenido, con motivo X de cierta huelga, un problema de agenda, ¿no? para que pudiera venir a Murcia. Al final ha venido vía Alicante. Y bueno, pues la verdad es que le agradezco muchísimo que pueda acompañarnos esta noche, y espero que se sienta como en casa, como siempre, porque en Murcia se le quiere. Y nada, y le dejo paso a él, sin más que nos hable de esa Europa, ¿no? Que todos queremos ver qué es lo que ocurre con ella. Pues muchas gracias, profesor. Muy bien, querido decano. Que me encuentro muy a gusto aquí, que muchísimas gracias. Para mí es de verdad, para mí yo soy el honrado. Y vamos a ver si soy capaz de corresponder a su atención y a la amabilidad, a la cortesía que para mí supone esta invitación. Tenía así como ligerísima introducción, proemio, una palabra de agradecimiento, la estoy diciendo, y muy sentida, de verdad, una palabra de felicitación, también muy sentida y muy sincera al Colegio de Economistas de la región de Murcia por su buen hacer, me consta, porque he seguido ya algunos de sus trabajos, como en ese en el que participó, junto con otras instituciones, Consejo Económico y Social de la región de Murcia, Facultad de Económicas Empresariales de Economía de Empresa de la Universidad de Murcia, junto con algunas otras instituciones de ámbito nacional, Consejo General de Economistas, ese índice de competitividad regional, que es una magnífica aportación que se ha hecho desde aquí al conjunto de los estudiosos sobre economía española. Me consta su buen hacer y además me presta especialmente, esto de presta, como soy medio asturiano, me sale de vez en cuando
este coloquialismo, me gusta especialmente que esta conferencia se me haya invitado, me honra especialmente, no solo el día de la Junta General del Colegio, sino el día que se entregan los premios de Economía de Empresa, ¿no? Yo el otro día, en ese acto al que nuestro decano tuvo la gentileza de acompañarme, en el Colegio de Economistas de Madrid, hablaba que la legitimación social de estas corporaciones, nacidas en otras circunstancias, en otro contexto histórico, que la legitimación social hoy es sobre todo por lo que, no solo por la defensa legítima de intereses, de los intereses profesionales de sus asociados, desde luego, pero que la legitimación social sobre todo sea por lo que promuevan, lo que impulsen la mejor competencia técnica, la mejor competencia, capacitación profesional, me parece que se dice en las bases de los premios que después se van a entregar, ¿no? Así que me gusta especialmente que esta conferencia coincida con esta nueva prueba de un colegio y de una corporación que hace bien su trabajo y que está bien asentada en el momento en que vivimos, ¿no? Y bueno, y una tercera palabra, una de agradecimiento, otra de felicitación, otra de compartir. Yo creo, lo digo, déjenme decirlo en voz alta, me atrevo, creo que lo suscribirían todos ustedes. Bueno, estamos en un día señalado, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que yo creo que es nunca, como este año, la movilización y la sensibilización de unas u otras sociedades ha sido tan extensa y tan extendida como está siendo hoy. Y bueno, yo creo que es una causa que todos desde luego compartimos, por eso una palabra de compartir, una causa que es la de la igualdad a todos los efectos de hombres y mujeres en nuestras sociedades, y que si conseguimos esa igualdad serán sociedades cada vez más justas, ¿no? Bueno, pues venga, ya toda la logística organizada. Tengo aquí, les decía coloquialmente a algunos de ustedes, tomado muchas notas, vamos a ver lo que soy capaz de decirles en un tiempo prudencial, en un tiempo prudencial. Miren, primero déjenme una palabra de justificación, porque Europa 2018, hablando en España, hablando en Murcia, Europa 2018, memoria y proyecto es el subtítulo. Bueno, Europa no tendría que tener ninguna justificación, somos parte del proyecto europeo. Cuando hablo de Europa hablo de proyecto europeo. Europa ha sido la referencia fundamental de la democracia española. Ahora que estamos en el 40 aniversario de nuestra Constitución, merece la pena volverlo a decir y volverlo a tener claro, ¿no? Europa ha sido el proyecto país. Ahora que se dice esto tanto de falta proyecto país, a unos partidos u otros, a unos gobiernos u otros. Europa ha sido el proyecto país siempre. Primero como aspiración, después como garantía, después como estímulo, cuando hubo que ser socios a todos los efectos, tanto en las comunidades económicas europeas como en la moneda común, en la moneda única, y después instancia disciplinante, como una referencia disciplinante para hacer cosas que acaso sin esa referencia disciplinante no hubiéramos hecho, nos hubiera costado más, ¿no? Entonces Europa ha sido, de definitiva, proyecto país. A veces se dice, no tenemos proyecto país. Bueno, Europa ha servido de proyecto país. Otra cosa es que a partir de ahora tengamos que, completar ese planteamiento, acaso tan esquemático de Europa, proyecto país, lo tengamos que rellenar más, y dentro del proyecto conjunto tengamos que subrayar más, aquellas especificidades, aquellas singularidades que nos pueden hacer fuertes precisamente en el proyecto compartido, ¿no? Justificación del título, les decía, 2018, porque es un año hasta cierto punto bisagra, ¿no? Que es un poco godne, no sé cuál otros sinónimos, ¿no? Bisagra, ¿no? Es un poco... Miren, acabamos de dejar atrás el escenario de la gran recesión. De hecho, la Comisión Europea solo el 9 de agosto pasado dijo que, ¿por qué el 9 de agosto? Porque fue otro 9 de agosto cuando se desencadenó, 10 años antes se desencadenó lo que acabaría siendo primero una crisis global y después una crisis de la eurozona, muy particularmente. ¿Por qué? Porque la primera entidad financiera francesa, la segunda por capitalización a escala de toda Europa, suspende
unos fondos de inversión, el París, el BNP, el Paribas, ¿no? el BNP Paribas, ¿no? Esto fue un 9 de agosto del 2007, perdón. Solo en el 9 de agosto del 2017 la Comisión Europea se atrevió a decir que, bueno, hemos cancelado, hemos clausurado el escenario de la gran recesión. Bueno, eso está ahí, todavía no ha pasado un año, apenas cuántos, pues 7 o 8 meses desde aquel agosto del 2017, desde el anterior agosto, ¿no? Y por delante tenemos el 19, con las elecciones al Parlamento Europeo, con digamos, nuevas composiciones gubernamentales de los países que obligadamente tienen que ser el elemento tractor del conjunto. No hay alternativa al eje franco-alemán, ¿están ustedes de acuerdo? No hay alternativa en términos de tracción del conjunto al eje franco-alemán, y ahora, digamos, parece que se han creado las condiciones para que efectivamente haya la suficiente simbiosis entre esos dos grandes países para, digamos, relanzar, reactivar el proyecto europeo. Entonces, el 19 va a ser un año en ese sentido también importante, y el 18 queda un poco a caballo entre uno y otro, es decir, entre lo que hemos dejado atrás y lo que tiene que venir si queremos que el proyecto europeo tenga larga vida y sana vida, lo que tendrá que empezar a hacerse mucho más firme, con mucho más aliento a partir de ya, pero sobre todo el 19 a partir de las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, por eso Europa 2018 sí tiene sentido un poco repensar un poco cuáles son los problemas de Europa, qué es lo que pretendo hacer, y después, bueno, memoria y proyecto, porque siempre es bueno tal vez mirar un poco hacia atrás antes de poner la mirada en lo que inmediatamente viene, que es lo que yo trato de hacer. Las tres partes en lo que voy a distinguir un poco lo que les voy a decir a partir de ahora es, por una parte, el 2018, una mirada hacia atrás, una mirada alrededor y una mirada hacia adelante. Había dos películas muy bonitas de Fernando Fernán Gómez, de los mayores entre nosotros, si nos acordamos, que él empezaba por La vida por delante, porque era una pareja que empezaba la vida en común, y después venía, que aquello tenía grandes promesas, y después venía La vida alrededor, cuando empezaban las cosas a ser más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, es una mirada hacia atrás, aquello no lo hizo Fernán Gómez en Apelvic, no era una trilogía, y después la vida alrededor, y finalmente La vida por delante, un poco al revés de cómo era la cadencia de aquellas películas. Bueno, eso es lo que le trato de decir. Si nos queda un poco de tiempo, a la vista del panorama que dibujemos para Europa, me gustaría dos palabras sobre España, ¿no? Específicamente, ¿no? En ese marco. A ver si entonces tengo que ser disciplinado y tengo que ir metiendo cada cosa en prudente. No voy a narrar, no voy a decir cosas que yo creo que todos más o menos conocemos, sobre todo las que son más retrospectivas, pero me gustaría que, a modo un poco de cuadro sinóptico, ¿no? de esquema, de interpretativo, transmitirles un esquema interpretativo de algunas de las cosas que están ocurriendo en Europa, ¿no? Que han ocurrido, que están ocurriendo en Europa, ¿no? Esto es lo que me planteo. Empezamos, por tanto, mirad hacia atrás muy rápidamente. Mire, como me gusta mucho la historia, he hecho algún pinito como historiador económico. El 2018, claro, es que la tentación para los que nos gusta y hemos estudiado historia, y no yéndonos demasiado atrás, pero es un año de aniversarios redondos que no merece la pena fijarse un poco en él, entre otras cosas, no por el gusto de mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás nos puede servir para valorar más algunas cosas de nuestro presente, ¿no? Para poner más en valor, en definitiva, las cosas, acaso también para relativizar cosas que nos ocurren, ¿no? Miren, aniversarios redondos, ¿no? 100, 50, 10. También podría decir, ¿por qué no 70? ¿Por qué no 80? Bueno, pero mucho más redondo, 100, 50 y 10. Hace 100 años Europa era un campo devastado.
Europa era un campo devastado, la primera autoinmolación de Europa, ¿no? La Primera Guerra Mundial todavía no se había acabado, el 10 de marzo, se estaba a punto de firmar el tratado que terminaba la guerra en el frente oriental, esto por la claudicación del nuevo régimen en Rusia, del régimen soviético, esto que dice, prefiero perder un tercio del territorio antes de la sangría que me ha permitido apoderarme del poder. Ese fue el cálculo de los primeros gobernantes soviéticos. Se termina, pero hasta noviembre, hasta las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, que fue noviembre, y los países desde Finlandia a Suecia, pues están pidiéndole a la Organización del Atlántico Norte que meta todos los efectivos que pueda para reforzar eventualmente agresiones que puedan venir de más allá, vengan de Rusia, y en Suecia se ha repuesto el servicio militar obligatorio, no de una forma generalizada, sino por franjas. En Francia, bajo la treta de servicio civil obligatorio, se está tanteando la posibilidad de reforzar a través de ese procedimiento el conjunto de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea que la vulnerabilidad de la frontera oriental, junto con lo que decíamos antes, la vulnerabilidad de la frontera sur, vulnerabilidad, fragilidad, ¿no? Fragilidad, frontera sur, porque la frontera sur de Europa es el Mediterráneo, y fíjense pensemos cómo está la otra orilla, la otra ribera del Mediterráneo, ¿no? Aquello decía que escribiera Ortega, que se ha repetido muchas veces y es una de las cosas, digamos, más agudas, más avanzadas, más lúcidas que él escribió mucho tiempo, que una de las cosas que a mí por lo menos que más me parece más recordables de las cosas de Ortega, ¿no? En el prólogo a los franceses de 1937, en la rebelión de las masas, escribió aquello de Europa solo se unirá cuando aparezca la primera coleta de un chino por los Urales, y añadía, o cuando se produzca una gran sacudida del gran magma islámico. El gran magma islámico está sacudiendo, está sacudida tras sacudida, y esto es lo que tiene Europa ahí. Nosotros limitamos con el estallido del gran magma islámico, que nos han metido problemas dentro y amenaza, digamos, el sur de... Entonces, el tema de la seguridad, un territorio de paz y seguridad, bueno, está no tan claro. Problema, digamos, de democracia y democracia asentada, no cuestionada. Sabemos que el avance de fuerzas y de movimientos, genéricamente podemos decir populistas, etcétera, bueno, es verdad que no han llegado, vamos a esperar a Italia, pero hasta ahora no han alcanzado posiciones relevantes de poder a escala nacional, sí en algunas regiones particulares, en unos u otros países, pero no a escala, digamos, a escala nacional, salvo en Austria, que están en coalición de gobierno, pero digamos, es una fuerza relativamente, digamos, por ahora se está conteniendo, pero con porcentajes de adhesión popular ciudadana ciertamente importantes, que no tenían ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 4, ni hace 3, ¿no? En Francia casi todos respiramos aliviados con la victoria de Macron, pero tuvo un 30 y tantos %, quien se declaraba antieuropeísta, eurófaba, y donde había que sacar a Francia, desde luego, volver al franco francés y plantearse si incluso formar parte de la Unión Europea, y así. Lo mismo ocurría en Holanda, lo mismo ocurría en Suecia, lo mismo ocurre en Finlandia, lo mismo ocurre en Italia. Es decir, que el tema, el territorio de democracia indiscutida tampoco, ¿no? Es decir, que ahí tenemos, también desde ese flanco hay
el tema está cuestionado, ¿no? Y finalmente, territorio de prosperidad. La crisis en ese sentido, lo que llamamos la gran recesión, pues ha supuesto es un corte, digamos, de confianza, por lo menos, de confianza y de expectativas, ¿no? De confianza y expectativas. Yo creo que muchas veces lo hemos hablado entre colegas y entre amigos, uno de los efectos más duros de la crisis económica es que ha cortado las expectativas de mejora probablemente para las generaciones jóvenes. Quienes somos mayores o muy mayores, respecto de quienes venían de atrás, teníamos expectativas razonables de que con trabajo y con constancia y con un poco de suerte íbamos a mejorar. El panorama de la gran recesión, eso hasta cierto punto lo ha cuestionado, ¿no? Lo ha cuestionado. Entonces, también desde la perspectiva de territorio de prosperidad, la Unión Europea, pues para muchos ciudadanos europeos empieza a perder legitimidad en ese sentido, ¿no? Como territorio de seguridad, como territorio de libertad, como territorio de prosperidad. Y en ese sentido, razones para el desasosiego, como les decía, sin duda las hay. Razones para la esperanza, también mirando en nuestro alrededor, también me parece que las hay, ¿no? Y lo digo también muy rápidamente, como les decía, con ánimo un poco de un esquema interpretativo que después se pueda ser rellenado de una forma u otra. En el plano político, lo acabo de decir, ¿no? Frente a las expectativas, que no hace más de un año se alentaban, acuérdense ustedes de la reunión en Coblenza a finales de enero del 17, 15 países estuvieron representados a través de sus respectivas fuerzas, movimientos populistas en Coblenza, pensando que había llegado el momento. Es que en Francia las encuestas le daban a Marine Le Pen ganadora incluso en la primera vuelta. Y en Holanda se daba por hecho que el movimiento encabezado por Wilders alcanzaría una mayoría suficiente como para formar inmediatamente gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces el movimiento 5 estrellas ya entonces adquiría con unas expectativas ya entonces muy importantes y así, ¿no? Entonces, bueno, en el plano político, los resultados en países importantes. Primero fue Holanda en marzo, después en mayo-junio en las dos vueltas Francia, finalmente Alemania. En Alemania, dice, bueno, es que la alternativa para Alemania se ha metido en el Parlamento alemán. Bueno, los dos grandes partidos en Alemania podrán estar renqueantes, podrán estar cuestionados, pero entre los dos grandes partidos han conseguido un porcentaje de votos ciertamente muy importante, ¿no? Entonces, digamos, motivos para esperanza. Aquí hay una capacidad de resistencia ciertamente importante, una capacidad de resistencia que si se aprovecha bien, a lo mejor puede ser la base para, en definitiva, es lo que después diré, para el relanzamiento, ¿no? Y además, las victorias de fuerzas proeuropeístas, en Alemania han ganado dos partidos que se declaran proeuropeístas, clarísimamente proeuropeístas, y además han acordado una gran coalición, lo decíamos me parece al principio, con motivo de lo ocurrido la semana pasada, han acordado un gobierno de coalición con un programa previamente pactado, en donde la parte mollar del preacuerdo es el relanzamiento de la idea de Europa, ¿no? Entonces, unos motivos, digamos, para la esperanza, que aquí hay la unanimidad frente al Reino Unido. Saben ustedes esa enorme capacidad, digamos, esa inteligencia, sagacidad, como queramos decirlo, del Reino Unido desde un punto de vista diplomático. Se planteó inicialmente, bueno, lleguemos a acuerdos con unos y con otros para evitar la unanimidad de los socios que se quedan, de los 27. Pues bueno, por ahora realmente se ha conseguido una unanimidad un poco impensable frente, digamos, en la negociación del Brexit, y para otras cosas también muy importantes. El acuerdo comercial con Japón, que aquí estamos hablando poco de él, pero es extraordinariamente importante en un momento además en donde hay tantas fuerzas neoproteccionistas de levantar barreras para el comercio internacional. El acuerdo
que se firmó a finales en el mes de diciembre, a finales del año pasado, con la Unión Europea con Japón, realmente supone también por una absoluta, refrendado por unanimidad por todos los socios de la Unión, hay elementos, motivos para confiar que esto tiene, digamos, una cierta capacidad de resistencia muy apreciable, ¿no? Y con declaraciones por parte de los líderes, digamos, que han conseguido renovar que las ciudadanías correspondientes renueven la confianza, o por primera vez Macron, la canciller Merkel por cuarta vez, realmente líderes que, insisto, apuestan clarísimamente por refundar, es el término que ha utilizado repetidamente Macron, refundar, relanzar la Unión Europea, acompañados, digamos, de las autoridades de Bruselas, tanto del Consejo Europeo, Tusk, como Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿no? Es como alguien ha dicho, como si por una parte Trump y por otra parte el Brexit, pues hubieran de alguna forma concitado fuerzas, digamos, de ensamblaje de nuevo más fuertes, como hubiese un revulsivo para buscar puntos de acuerdo y puntos de acuerdo dentro de, digamos, por parte de los socios de la Unión Europea que les permitan, digamos, mirar hacia adelante y seguir avanzando, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en el plano político, desde luego, hay elementos claros, algunos de los que les he citado me parece que en ese sentido son significativos. La retórica de Macron, en la política, la retórica es muy importante, ¿no? Que es el arte de persuadir, es el arte de un poco de persuadir y de entusiasmar, podríamos decir, de realimentar ciertas ilusiones. La retórica de Macron es maravillosa, ¿no? Es decir, Europa no es un supermercado, es un destino, ¿no? Fantástico, ¿no? Ese tipo de retórica que, bueno, de alguna forma a los descreídos, que son el 20, el 30, el 15, el 35%, dependiendo de los países, esas fuerzas populistas eurófobas, una gran parte de ellos eurófoba. Entre paréntesis, lo de la eurofobia es interesante y el término no es casual. Ahora se habla de eurofobia, quiere decir que estoy en contra, que soy, digamos, estoy en contra y que trato de luchar contra, ¿no? Soy enemigo, eurofobia. Hasta ahora se hablaba de euroescepticismo, de distanciamiento, euroescepticismo y sinónimos, ¿no? Ahora se habla de eurofobia porque efectivamente algunos de estos componentes de estos movimientos, algún componente de estos movimientos populistas son muy agresivos, tienen un perfil muy agresivo frente a lo que es la Unión Europea. Acuérdense, por citar solo uno que nos pilla muy de cerca, ese club, como dijo, de pueblos decadentes y obsoletos. ¿Saben quién es, no? Puigdemont. Bueno, es que es un nacionalismo identitario de corte populista. En definitiva, no hay nacionalismo que no sea populista de alguna forma, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero se las trae, ¿no? Lo dijo en diciembre, el 17 de diciembre del año 17, ¿no? Y desde el punto de vista económico, yo creo que hay motivos para la esperanza, lo saben todos ustedes, ¿no? Lo saben todos ustedes. Europa, crecemos todos, sincrónicamente. Muy pocas veces desde que la Unión Europea se crea en el año 57, hay registros como los del 16, 17 y probablemente el 18 y ya previsiones también para el 19, en donde no hay ningún país que deje de crecer. Todos están en zonas positivas, en términos de números negros, no en números rojos, crecimientos modestos, estamos saliendo de una gran recesión, hay que combinar el crecimiento con todavía ajustes fiscales en bastantes países y por tanto crecimientos relativamente modestos, superiores para la eurozona en el 16, en el 17 y probablemente en el 18 a los de Estados Unidos,
que es un término de referencia, es un término de comparación importante. Por tanto, esto es un dato muy apreciable. Los ajustes han tenido costes altísimos y probablemente los van a seguir teniendo, y posiblemente se hubieran podido hacer las cosas de otra forma, a lo mejor hubieran tenido resultados positivos más inmediatos si se hubieran hecho de otra forma, pero lo que se ha hecho está poniendo las bases, por lo menos ha puesto las bases para este crecimiento apreciable, digamos, además muy sincronizado para el conjunto de la Unión Europea, y dentro de ese conjunto de la Unión Europea, como saben ustedes, con España liderando el crecimiento de toda la Unión Europea, con 3 años creciendo por encima del 3%, ahora que la población está estancada, la población de un punto de vista, digamos, del sus total está estancada, del número de habitantes, eso quiere decir que un crecimiento de la renta por habitante, un 3%, que ha de notarse absolutamente en todos los indicadores de consumo y todos los efectos, ¿no? Y después los índices de sentimiento empresarial y económico, generalmente utilizados, son los valores más altos desde el 2006 en un caso, el sentimiento empresarial, y desde el 2001 en el sentimiento económico, esos índices compuestos que calcula Eurostat. Los retrasados de la clase están saliendo, han aprobado en septiembre, pero han aprobado holgadamente, no digamos Portugal, también Grecia ya ha salido del procedimiento de déficit excesivo por parte de Grecia. ¿Quién lo iba a decir? Hace 3 o 4 años el euro estaba al borde del colapso, ¿no? Y no había más remedio que dejar a Grecia abandonada a su suerte. Bueno, pues las cosas han cambiado en no mucho tiempo, han cambiado muy apreciablemente. Desde ese punto de vista, el buen comportamiento de los países periféricos en este sentido es muy importante. La conclusión de todo este repaso de la vida alrededor, y ya vamos terminando, es que la Unión Europea a nadie le puede negar capacidad de resistencia. ¿No? De que esto aguanta, ¿no? Esto era mucho más sólido de lo que algunos pensaban, sobre todo, lo saben ustedes muy bien, prensa anglosajona, cuánto ha estado apostando en los últimos 7 o 8 años porque esto se iba al traste y que esto no aguantaba y que el euro era como había sido una creación hasta cierto punto temeraria, artificial, unión de monedas, sin unión bancaria, sin unión fiscal, sin armonización presupuestaria, etcétera, esto no podía aguantar. Esto ha aguantado, con todas las carencias del edificio, empezamos por el tejado, pero con todas las carencias del edificio está aguantado. Y además la crisis nos ha hecho mucho más conscientes de las cosas que había que rellenar y que había que rellenar sin perder más tiempo. Y esto es finalmente el final de lo que les quiero decir, la vida por delante, diciéndolo como una película, el título de la película de Ferran Gómez, la mirada hacia adelante. La mirada hacia adelante es que el año 18, que es un año clave entre lo que hemos dejado atrás y lo que viene, y lo que digamos a partir de la composición del nuevo Parlamento Europeo desde las elecciones del próximo mayo, esto no de este mayo, del año 19, pues yo creo que la mirada hacia adelante, pues rápidamente, miren, hay que afrontar, hay problemas, algunos de ellos o algunos de los principales los hemos mencionado, hay que mirarlos de frente y hay que abordarlos. Es el momento, digamos, de abordar problemas, ¿no? Del entorno, esa fragilidad que teníamos mirando nuestras fronteras, y si me permiten ustedes el neologismo, del entorno, ¿no? Como dirían los italianos, ¿no? Los que tenemos por dentro estas pulsiones eurófobas y estas pulsiones para, digamos, desde dentro agrietar el edificio, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Y no les digo nada que no sepan ustedes. Yo volviendo un poco a ese planteamiento trinitario que les he dicho antes, paz, libertad, democracia y prosperidad, creo que las prioridades clarísimamente serían, y me parece que están en agenda ya, de los principales líderes europeos y de las principales autoridades europeas, ¿no? De las más altas autoridades europeas y de los movimientos de la sociedad civil europea que se plantean el tema. Territorio de paz
hagamos un territorio de paz mucho más consistente del que hemos tenido inmediatamente estos años, inmediatamente atrás. ¿Eso qué quiere decir? Un esfuerzo en defensa y en seguridad, políticas de defensa y seguridad. Es que no ha habido política de defensa por parte de Europa, ahora le toca a Europa tener política de defensa y política de seguridad. La seguridad no la hacían, perdón, la defensa no la hacían los Estados Unidos están renunciando a ese papel a escala global y particularmente con relación a Europa. Y Europa pues tiene que empezar a gastar dinero, porque tiene razones para gastar dinero, porque no todas las fronteras europeas están bien defendidas, bien guardadas, y eventualmente puede haber problemas importantes tanto en el oriente, tanto en la frontera oriental como en la frontera meridional, como hemos dicho antes, ¿no? Estos días publicaba la prensa, China, su presupuesto de defensa sobre el Producto Interior Bruto es el 9%, 8,9%. En Europa, el planteamiento ambicioso que se ha hecho es llegar al 2% dentro de 3 o 4 años, porque hasta ahora es el 0%. El 0,2, el 0,5, y los países desde Finlandia a Suecia pues están pidiéndole a la Organización del Atlántico Norte que meta todos los efectivos que pueda para reforzar eventualmente agresiones que puedan venir de más allá, vengan de Rusia, y en Suecia se ha repuesto el servicio militar obligatorio, no de una forma generalizada, sino por franjas. En Francia, bajo la treta de servicio civil obligatorio, se está tanteando la posibilidad de reforzar a través de ese procedimiento el conjunto de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea que la vulnerabilidad de la frontera oriental, junto con lo que decíamos antes, la vulnerabilidad de la frontera sur, fragilidad, ¿no? Fragilidad, frontera sur, porque la frontera sur de Europa es el Mediterráneo, y fíjense pensemos cómo está la otra orilla, la otra ribera del Mediterráneo, ¿no? Aquello decía que escribiera Ortega, que se ha repetido muchas veces y es una de las cosas, digamos, más agudas, más avanzadas, más lúcidas que él escribió mucho tiempo, que una de las cosas que a mí por lo menos que más me parece más recordables de las cosas de Ortega, ¿no? En el prólogo a los franceses de 1937, en la rebelión de las masas, escribió aquello de Europa solo se unirá cuando aparezca la primera coleta de un chino por los Urales, y añadía, o cuando se produzca una gran sacudida del gran magma islámico. El gran magma islámico está sacudida tras sacudida, y esto es lo que tiene Europa ahí. Nosotros limitamos con el estallido del gran magma islámico, que nos ha metido problemas dentro y amenaza, digamos, el sur de... Entonces, el tema de la seguridad, un territorio de paz y seguridad, bueno, está no tan claro. Problemas, digamos, de democracia y democracia asentada, no cuestionada. Sabemos que el avance de fuerzas y de movimientos, genéricamente podemos decir populistas, etcétera, bueno, es verdad que no han llegado, vamos a esperar a Italia, pero hasta ahora no han alcanzado posiciones relevantes de poder a escala nacional, sí en algunas regiones particulares, en unos u otros países, pero no a escala, digamos, a escala nacional, salvo en Austria, que están en coalición de gobierno, pero digamos, es una fuerza relativamente, digamos, por ahora se está conteniendo, pero con porcentajes de adhesión popular ciudadana ciertamente importantes, que no tenían ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 4, ni hace 3, ¿no? En Francia casi todos respiramos aliviados con la victoria de Macron, pero tuvo un 30 y tantos %, quien se declaraba antieuropeísta, eurófaba.
y donde había que sacar a Francia, desde luego volver al franco francés y plantearse si incluso formar parte de la Unión Europea, y así. Lo mismo ocurría en Holanda, lo mismo ocurría en Suecia, lo mismo ocurre en Finlandia, lo mismo ocurre en Italia. Es decir, que el tema, el territorio de democracia indiscutida tampoco, ¿no? Es decir, que ahí tenemos también desde ese flanco el tema está cuestionado, ¿no? Y finalmente, territorio de prosperidad. La crisis en ese sentido, lo que llamamos la gran recesión, pues ha supuesto es un corte, digamos, de confianza, por lo menos, de confianza y de expectativas, ¿no? De confianza y expectativas. Yo creo que muchas veces lo hemos hablado entre colegas y entre amigos, uno de los efectos más duros de la crisis económica es que ha cortado las expectativas de mejora probablemente para las generaciones jóvenes. Quienes somos mayores o muy mayores, respecto de quienes venían de atrás, teníamos expectativas razonables de que con trabajo y con constancia y con un poco de suerte íbamos a mejorar. El panorama de la gran recesión, eso hasta cierto punto lo ha cuestionado, ¿no? Lo ha cuestionado. Entonces, también desde la perspectiva de territorio de prosperidad, la Unión Europea, pues para muchos ciudadanos europeos empieza a perder legitimidad en ese sentido, ¿no? Como territorio de seguridad, como territorio de libertad, como territorio de prosperidad. Y en ese sentido, razones para el desasosiego, como les decía, sin duda las hay. Razones para la esperanza, también mirando en nuestro alrededor, también me parece que las hay, ¿no? Y lo digo también muy rápidamente, como les decía, con ánimo un poco de un esquema interpretativo que después se pueda ser rellenado de una forma u otra. En el plano político, lo acabo de decir, ¿no? Frente a las expectativas que no hace más de un año se alentaban, acuérdense ustedes de la reunión en Coblenza a finales de enero del 17, 15 países estuvieron representados a través de sus respectivas fuerzas, movimientos populistas en Coblenza, pensando que había llegado el momento. Es que en Francia las encuestas le daban a Marine Le Pen ganadora incluso en la primera vuelta. Y en Holanda se daba por hecho que el movimiento encabezado por Wilders alcanzaría una mayoría suficiente como para formar inmediatamente gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces el movimiento 5 estrellas ya entonces adquiría con unas expectativas ya entonces muy importantes y así, ¿no? Entonces, bueno, en el plano político, los resultados en países importantes. Primero fue Holanda en marzo, después en mayo-junio en las dos vueltas Francia, finalmente Alemania. En Alemania, dice, bueno, es que la alternativa para Alemania se ha metido en el Parlamento alemán. Bueno, los dos grandes partidos en Alemania podrán estar renqueantes, podrán estar cuestionados, pero entre los dos grandes partidos han conseguido un porcentaje de votos ciertamente muy importante, ¿no? Entonces, digamos, motivos para esperanza. Aquí hay una capacidad de resistencia ciertamente importante, una capacidad de resistencia que si se aprovecha bien, a lo mejor puede ser la base para, en definitiva, es lo que después diré, para el relanzamiento, ¿no? Y además, las victorias de fuerzas proeuropeístas, en Alemania han ganado dos partidos que se declaran proeuropeístas, clarísimamente proeuropeístas, y además han acordado una gran coalición, lo decíamos me parece al principio, con motivo de lo ocurrido la semana pasada, han acordado un gobierno de coalición con un programa previamente pactado, en donde la parte mollar del preacuerdo es el relanzamiento de la idea de Europa, ¿no? Entonces, motivos, digamos, para la esperanza, que aquí hay un
la unanimidad frente al Reino Unido. Saben ustedes esa enorme capacidad, digamos, esa inteligencia, sagacidad, como queramos decirlo, del Reino Unido desde un punto de vista diplomático. Se planteó inicialmente, bueno, lleguemos a acuerdos con unos y con otros para evitar la unanimidad de los socios que se quedan, de los 27. Pues bueno, por ahora realmente se ha conseguido una unanimidad un poco impensable frente, digamos, en la negociación del Brexit, y para otras cosas también muy importantes. El acuerdo comercial con Japón, que aquí estamos hablando poco de él, pero es extraordinariamente importante en un momento además en donde hay tantas fuerzas neoproteccionistas de levantar barreras para el comercio internacional. El acuerdo que se firmó a finales en el mes de diciembre, a finales del año pasado, con la Unión Europea con Japón, realmente supone también, por una absoluta, refrendado por unanimidad por todos los socios de la Unión, hay elementos, motivos para confiar que esto tiene, digamos, una cierta capacidad de resistencia muy apreciable, ¿no? Y con declaraciones por parte de los líderes, digamos, que han conseguido renovar que las ciudadanías correspondientes, renovar la confianza, por primera vez Macron, la canciller Merkel por cuarta vez, realmente líderes que, insisto, apuestan clarísimamente por refundar, es el término que ha utilizado repetidamente Macron, refundar, relanzar la Unión Europea, acompañados, digamos, de las autoridades de Bruselas, tanto del Consejo Europeo, Tusk, como Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿no? Es como alguien ha dicho, como si por una parte Trump y por otra parte el Brexit, pues hubieran de alguna forma concitado fuerzas, digamos, de ensamblaje de nuevo más fuertes, como hubiese un revulsivo para buscar puntos de acuerdo y puntos de acuerdo dentro de, digamos, por parte de los socios de la Unión Europea que les permitan, digamos, mirar hacia adelante y seguir avanzando, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en el plano político, desde luego, hay elementos claros, algunos de los que les he citado me parece que en ese sentido son significativos. La retórica de Macron, la política, la retórica es muy importante, ¿no? Que es el arte de persuadir, es el arte de un poco de persuadir y de entusiasmar, podríamos decir, de realimentar ciertas ilusiones. La retórica de Macron es maravillosa, ¿no? Es decir, Europa no es un supermercado, es un destino, ¿no? Fantástico, ¿no? Ese tipo de retórica que, bueno, de alguna forma a los descreídos, que son el 20, el 30, el 15, el 35%, dependiendo de los países, esas fuerzas populistas eurófobas, una gran parte de ellos eurófobas. Entre paréntesis, lo de la eurofobia es interesante y el término no es casual. Ahora se habla de eurofobia, quiere decir que estoy en contra, que soy, digamos, estoy en contra y que trato de luchar contra, ¿no? Soy enemigo, eurofobia. Hasta ahora se hablaba de euroescepticismo, de distanciamiento, euroescepticismo y sinónimos, ¿no? Ahora se habla de eurofobia porque efectivamente algunos de estos componentes de estos movimientos, algún componente de estos movimientos populistas son muy agresivos, tienen un perfil muy agresivo frente a lo que es la Unión Europea. Acuérdense, por citar solo uno que nos pilla muy de cerca, ese club, como dijo, de pueblos decadentes y obsoletos. ¿Saben quién es, no? Puigdemont. Bueno, es que es un nacionalismo identitario de corte populista. En definitiva, no hay nacionalismo que no sea populista de alguna forma, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero se las trae, ¿no? Lo dijo en diciembre, el 17 de diciembre del año 17, ¿no? Y desde el punto de vista económico, yo creo que hay motivos para la esperanza, lo saben todos ustedes, ¿no? Europa, crecen todos, crecemos todos,
sincrónicamente. Muy pocas veces desde que la Unión Europea se crea en el año 57, se han podido hacer, hay registros como los del 16, 17 y probablemente el 18 y ya previsiones también para el 19, en donde no hay ningún país que deje de crecer. Todos están en zonas positivas, en términos de números negros, no en números rojos, crecimientos modestos, estamos saliendo de una gran recesión, crecimientos, hay que combinar el crecimiento con todavía ajustes fiscales en bastantes países y por tanto crecimientos relativamente modestos, superiores para la eurozona en el 16, en el 17 y probablemente en el 18 a los de Estados Unidos, que es un término de referencia, es un término de comparación importante. Por tanto, este es un dato muy apreciable. Los ajustes han tenido costes altísimos y probablemente los van a seguir teniendo y posiblemente se hubieran podido hacer las cosas de otra forma, a lo mejor hubieran tenido resultados positivos más inmediatos si se hubieran hecho de otra forma, pero lo que se ha hecho está poniendo las bases, por lo menos ha puesto las bases para este crecimiento apreciable, digamos además muy sincronizado para el conjunto de la Unión Europea y dentro de ese conjunto de la Unión Europea, como saben ustedes, con España liderando el crecimiento de toda la Unión Europea, con 3 años creciendo por encima del 3%, ahora que la población está estancada, la población de un punto de vista, digamos, del sus total está estancada del número de habitantes, eso quiere decir que un crecimiento de la renta por habitante un 3% que ha de notarse absolutamente en todos los indicadores de consumo y a todos los efectos, ¿no? Y después los índices de sentimiento empresarial y económico generalmente utilizados son los valores más altos desde el 2006 en un caso, el sentimiento empresarial, y desde el 2001 en el sentimiento económico, esos índices compuestos que calcula Eurostat. Los retrasados de la clase están saliendo, han aprobado en septiembre, pero han aprobado holgadamente, no digamos Portugal, también Grecia ya ha salido del procedimiento de déficit excesivo por parte de Grecia. ¿Quién lo iba a decir? Hace 3 o 4 años el euro estaba al borde del colapso, ¿no? Y no había más remedio que dejar a Grecia abandonada a su suerte. Bueno, pues las cosas han cambiado en no mucho tiempo, han cambiado muy apreciablemente. Desde ese punto de vista, el buen comportamiento de los países periféricos en este sentido es muy importante. La conclusión de todo este repaso de la vida alrededor, y ya vamos terminando, es que la Unión Europea a nadie le puede negar capacidad de resistencia. ¿No? De que esto aguanta, ¿no? Esto era mucho más sólido de lo que algunos pensaban, sobre todo, lo saben ustedes muy bien, prensa anglosajona, cuánto ha estado apostando en los últimos 7 o 8 años porque esto se iba al traste y que esto no aguantaba y que el euro era como había sido una creación hasta cierto punto temeraria, artificial, unión de monedas, sin unión bancaria, sin unión fiscal, sin armonización presupuestaria, etcétera, esto no podía aguantar. Esto ha aguantado, con todas las carencias del edificio, empezamos por el tejado, pero con todas las carencias del edificio está aguantado. Y además la crisis nos ha hecho mucho más conscientes de las cosas que había que rellenar y que había que rellenar sin perder más tiempo. Y esto es finalmente el final de lo que les quiero decir, la vida por delante, diciéndolo como una película, el título de la película de Ferran Gómez, la mirada hacia adelante. La mirada hacia adelante es que el año 18, que es un año clave entre lo que hemos dejado atrás y lo que viene, y lo que digamos a partir de la composición del nuevo Parlamento Europeo desde las elecciones del próximo mayo, esto no de este mayo, del año 19, pues yo creo que la mirada hacia adelante, pues rápidamente, miren, hay que afrontar, hay problemas, algunos de ellos o algunos de los principales los hemos mencionado, hay que mirarlos de frente y hay que abordarlos. Es el momento, digamos, de abordar problemas, ¿no? Del entorno
digamos, esa fragilidad que teníamos mirando nuestras fronteras y, si me permiten ustedes el neologismo, del entorno, ¿no? Como dirían los italianos, ¿no? Los que tenemos por dentro, digamos, estas pulsiones eurófobas y estas pulsiones para, digamos, desde dentro agrietar el edificio, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Y no les digo nada que no sepan ustedes. Yo, volviendo un poco a ese planteamiento trinitario que les he dicho antes, paz, libertad, democracia, y prosperidad, creo que las prioridades clarísimamente serían, me parece que están en agenda ya de los principales líderes europeos y de las principales autoridades europeas, ¿no? De las más altas autoridades europeas y de los movimientos de las sociedades, de la sociedad civil europea que se plantean el tema. Territorio de paz. Hagamos un territorio de paz mucho más consistente del que hemos tenido inmediatamente estos años, inmediatamente atrás. ¿Eso qué quiere decir? Un esfuerzo en defensa y en seguridad, políticas de defensa y seguridad. Es que no ha habido política de defensa por parte de Europa. Ahora le toca a Europa tener política de defensa y política de seguridad. La seguridad no la hacían, la defensa no la hacían los Estados Unidos. Los Estados Unidos están renunciando a ese papel a escala global y particularmente con relación a Europa. Y Europa pues tiene que empezar a gastar dinero porque tiene razones para gastar dinero, porque no todas las fronteras europeas están bien defendidas, bien guardadas, y eventualmente puede haber problemas importantes tanto en el oriente, tanto en la frontera oriental como en la frontera meridional, como hemos dicho antes, ¿no? Estos días publicaba la prensa, China, su presupuesto de defensa sobre el Producto Interior Bruto es el 9%, 8,9%. En Europa, el planteamiento ambicioso que se ha hecho es llegar al 2% dentro de 3 o 4 años, porque hasta ahora es el 0%. El 0,2, el 0,5, el 0,4, el 1,2, el 1,3. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que empleaba, digamos, destinaba su presupuesto militar al presupuesto de defensa entre el 5 también y el 10%, dependiendo de los años, pero nunca por debajo del 5%, ¿no? La gran economía norteamericana. Entonces, esto, bueno, y todo lo que lleva eso consigo, es decir, hay que una política, digamos, también de combate del terrorismo hacia, digamos, dentro, y de defensa y de seguridad, que van de la mano, ¿no? Segundo, un territorio de democracia y de libertad. Un poco ahora la película de Spielberg, ¿no? Salvad a la democracia representativa. La alternativa a la democracia representativa es la democracia asamblearia, tal cual hoy está planteado. Bueno, somos muchos yo creo, somos mayoría los que creemos con todas sus imperfecciones en la democracia representativa, y por tanto hay que empezar a preocuparse de la democracia representativa, que no está dada para siempre, que es una planta delicada, que hay que cuidar, y hay que abonar, y hay que regar adecuadamente, y hay que, en definitiva, cuidar. Y eso pasa por la regeneración democrática, empezando por la vida de los partidos y por la vida de las instituciones. Hay que, a todos los efectos, y la Unión Europea no tiene más, digamos, tiene la obligación moral, si quiere preservar lo mucho acumulado, de mejorar, digamos, todo el ensamblaje institucional y la mecánica y los procedimientos y los modos y maneras, digamos, de toda la vida institucional europea, que decimos que es muy opaca, que transmite poco a la ciudadanía, que tiene poca comunicación con segmentos muy importantes de la ciudadanía europea. Digamos, ahí el tema a recorrer, digamos, el margen de ganancias es extraordinariamente importante a todos los efectos, del Consejo de Europa, la Comisión, el propio Parlamento y todas las instituciones europeas, digamos, para tratar de, digamos, recuperar una regeneración democrática que haga más atractiva la democracia representativa para todos y cada uno, y para aquellos sectores de la ciudadanía que hoy descreen más
de la democracia y de las, digamos, de la funcionalidad y de las posibilidades de la democracia representativa. Y finalmente, territorio de prosperidad, y ya termino, perdón porque me estoy extendiendo mucho. Territorio de prosperidad, aquí claro, como saben ustedes, estoy dirigiendo a quienes tienen mucho criterio y mucho conocimiento sobre el tema, que también el territorio a ganar y a recorrer y en no demasiado tiempo es muy importante. Hay que ganar en gobernanza económica. Como decíamos antes, hemos hecho un edificio que hemos diseñado un poco las paredes básicas, no sé qué, cómo va a ser el tejado, pero le queda el relleno y digamos la fragilidad, si no hacemos el relleno adecuado, pues es extraordinariamente importante. La crisis en ese sentido ha sido un aldabonazo extraordinariamente importante y hay que ganar en reforzar la eurozona desde la unión bancaria a la, digamos, a la armonización fiscal, a la unificación presupuestaria en la medida de lo posible o gradualmente al fondo. Los planteamientos, como saben ustedes, las propuestas ya de un Fondo Monetario Europeo propiamente dicho, esto están sobre la mesa y hay que avanzar rápidamente, hay que avanzar sin pérdida de tiempo en ello, y junto con ello pues una agenda social, la Europa social, porque la ciudadanía está distanciada, una gran parte de la ciudadanía, las secuelas de la crisis han sido muy importantes en términos sobre todo de desgarrar parte del tejido social europeo, en términos por razón de la desigualdad acrecida prácticamente en todos los países europeos, si se compara los países que han salido de la crisis respecto de la situación de entrada en todos y cada uno de ellos, con España en este caso a la cabeza, nos lo acaba de recordar la Comisión Europea, que es uno de los países en que según los indicadores genéricos que se pueden discutir en algún caso, que es cómo se consideran los grados de desigualdad, pero en función de determinados indicadores, y algo quieren decir, realmente en España la desigualdad con relación al final de la crisis, respecto a la crisis, también se ha agrandado, ¿no? Y una Europa que tiene que acometer el problema digamos, del impacto, digamos, de las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica en definitiva, ¿no? Estamos además en una Europa envejecida, tenemos un estado del bienestar el más generoso del mundo, se puede mantener, sí, si se hacen determinados ajustes y determinadas remodelaciones, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. Está el invierno demográfico europeo, vivimos mucho más. El invierno demográfico europeo, alguien ha dicho el cálido invierno demográfico, claro, es que invierno demográfico llamamos a tener más vida, pero hay menos vidas. Más vida a cambio de menos vidas, en definitiva, ¿no? Los nacimientos han caído y en cambio quienes acceden a la vida tienen un horizonte de longevidad mucho más amplio, y eso desde el punto de vista del sostenimiento del estado del bienestar crea exigencias y crea problemas importantes. Por tanto, estamos en el momento del reimpulso, de la refundación, como dice Macron. Yo únicamente una consideración final, miren, a propósito de esto. Europa, cuando ha avanzado más consistentemente, es cuando se han hecho las cosas con modestia, se han hecho las cosas cautelosamente, podríamos decir, y no demasiado ambiciosamente, dando pequeños pasos y cada paso afirmándose y el terreno que se había avanzado antes de dar el siguiente, ¿no? Un poco en la lógica de los padres fundadores, ¿no? Pequeños pasos que vayan creando solidaridades de hecho. Cuando ha tratado de dar saltos muy hacia adelante y de un poco de caer en autocomplacencia, Durão Barroso, ¿no? El presidente de la Comisión, que poco antes del cataclismo de la gran recesión publicó aquel informe sobre 10 años de la unión de la moneda única, ¿no? EMU se llamaba @10, ¿no? Esto justo en la víspera de la gran recesión. Jactanciosamente un poco, ¿no? Lo hemos conseguido, estamos ampliándonos, esto es incontenible, etcétera. Como les decía antes, las cosas eventualmente pueden ser reversibles, ¿no? Entonces, hagamos una utopía razonable, por decirlo también con una expresión que se ha utilizado muchas veces. Es utópico la Unión Europea, pero es razonable siempre que hagamos las cosas
cautelosa y prudentemente y paso a paso, sin perder tiempo, pero paso a paso. Delors, Jacques Delors, el presidente de la Comisión que lo fuera de entre el año 85 y 95, acuñó otra frase que es fantástica, ¿no? Que es estupenda. Europa es una larga paciencia, la Unión Europea es una larga paciencia, no hay que perder la paciencia, es una larga paciencia, hay que perseverar, en definitiva, viéndola en términos positivos esa expresión, hay que perseverar, hay que ser tenaces, ¿no? La perseverancia al final lo puede casi todo, ¿no? Bueno, les decía que al final 2 palabras sobre España, y si me permiten ustedes un minuto, 2 minutos para 2 palabras, 2 minutos, una, que en este panorama España está sacándose buena nota, con todos los problemas que tenemos, pero está sacándose buena nota desde un punto de vista económico, muy buena nota. Estamos liderando el crecimiento europeo desde hace 3 años y liderándolo con a cierta distancia, con perspectivas de que es un crecimiento mucho más consistente y sólido de lo que muchos decían empezaron a decir en el año 16, a comienzos incluso del 17, etcétera. Todas las previsiones, las rectificaciones de las previsiones que se van haciendo siempre tienen que ser hacia el alza, digamos desde hace ya 18, 20, 25 meses, por organismos españoles desde dentro y desde fuera, organismos internacionales. Estamos sacando buena nota en ese sentido y tenemos un problema, hay buena nota desde un punto de vista económico. Hombre, yo a mi edad ya no me gusta suspender. Yo creo que, diciéndolo muy rápidamente, la sociedad española sobresaliente, cómo ha aguantado la sociedad española a la crisis, ¿no? Cómo no se ha desgarrado, ¿no? Cómo han funcionado los tejidos sociales, familiares, con lo que queramos, asociativos, cómo esta sociedad ha demostrado mucho más músculo de lo que pensaba, y sobre todo el mundo empresarial. ¡Qué capacidad!, ¿no? ¡Qué capacidad!, ¿no? Para mantener, digamos, unas constantes y rehacerse, y este esfuerzo de extroversión de las empresas españolas, comenzando, imagino, estoy seguro también por las de la región de Murcia, ¿no? De salir hacia afuera, y cuando se sale hacia afuera ya no se quieren perder las posiciones conquistadas, ¿no? No se vuelve adentro si el mercado interior se reactiva, sino se mantiene de fuerza y se vuelve a aprovechar el de dentro, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Punto de vista económico, yo creo que más que notable. Punto de vista social, sobresaliente. Punto de vista político, yo les decía que no me gusta suspender, ¿no? Entonces era un aprobado muy raspado, ¿no? El punto de vista político, tenemos además el problema muy gordo, que no deja de ser político, y que es fundamentalmente político, el tema catalán, y el tema catalán enlazándolo por Europa. Yo digo, ya con esto sí que termino, perdón, las 3 Cs. Los profesores utilizamos siempre estos para acordarnos, memorizar pues algunos de estos trucos mnemotécnicos, ¿no? Las 3 Cs que es, miren, Europa ha cerrado filas por ahora, no hay tiempo ¿por qué digo por ahora? Pero por ahora, afortunadamente, ha cerrado filas con el gobierno español y con las autoridades españolas frente al intento secesionista catalán. Por conveniencia, porque hay muchos países que tienen potencialmente su Cataluña, en términos de su Cataluña, su pretensión secesionista. Alguien ha contabilizado las regiones donde patente o latentemente hay movimientos separatistas, 21 regiones. Hay algunas muy claras, la Padania y no sé qué, y Escocia y el Alto Adige y lo que quieran, pero hay hasta 21 regiones, el tema de Bélgica, etcétera, pero hasta Córcega hay hasta 21 regiones, patente o latentemente. Por tanto, Europa cierra las filas por conveniencia, por convicción, porque, claro, Europa surge el proyecto común para superar las carencias, para superar las dificultades, las carencias de los Estados nacionales y las disfunciones de los Estados nacionales, ¿no? No para agregar y no para desagregar, ¿no? Y finalmente era conveniencia y, por consecuencia, claro, los problemas que hoy tiene planteado Europa, algunos de ellos los hemos mencionado: defensa de las fronteras exteriores,
preservación de un territorio como territorio de seguridad, lucha frente a las tentaciones involucionistas también en el terreno político, etcétera, claro, o se afrontan comunitariamente, o se afrontan en bloque, o estamos perdidos desde la política de defensa hasta la política, digamos, de una política común frente al mundo de los frente al problema de los refugiados, etcétera, etcétera, o si me apuran ustedes, frente a los ataques cibernéticos, etcétera. A escala nacional estamos perdidos y lo queremos hacer con las fuerzas particulares de cada uno de los países, solo podremos tener ciertas garantías de éxito haciéndolo conjuntamente. En ese sentido, Europa, por conveniencia, por convicción o por consecuencia, afortunadamente hoy está respaldando al gobierno español y a las autoridades españolas. Bueno, muchísimas gracias por su atención, perdón porque me he extendido mucho, muchas gracias.